Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Yo soy Salvador Vázquez, Chava para los amigos. Estamos en esta transmisión dominical de la Buena Palabra, como se ha hecho una tradición durante los últimos años, en donde la Luz de la Restauración hace una emisión. Déjame te digo que no estamos completamente en vivo, pero estoy grabándolo un poco antes debido a cuestiones netamente familiares. Ahora, este capítulo atiende a la organización y al gobierno de la iglesia. Vamos a profundizar en la sección 20 de Doctrina y Convenios, pero espérame tantito, vas a decir, oye, esta fue materia de estudio de la semana pasada en el programa de Ven, Sígueme. De hecho, hoy lo vimos en la escuela dominical. Te vas a llevar una sorpresa. Vamos a verlo en un punto de vista completamente diferente y es que sabes que no puedo evitarlo. Mi formación jurídica me lleva a poder visualizar este tipo de revelaciones de una manera en la que ordinariamente no lo vería algún miembro que no tenga esta formación. Ahora, esta revelación, la sección 20 de Doctrina y Convenios, de hecho, si lo vemos en el premio, dice una revelación sobre la organización y el gobierno de la iglesia. Nos dice que se escribió entre el verano de 1829 y tiempo después de la organización de la iglesia, que fue el 6 de abril de 1830. Algunos historiadores u otros estudiosos lo han llamado o la llaman como la constitución de la iglesia. Algunos otros también la refieren como el acta constitutiva de la iglesia. Y es un documento ciertamente muy interesante. Un acta constitutiva traería pormenores sobre quiénes estuvieron presentes, cuál es el propósito de la reunión, el objeto de constituir una nueva organización. Y este documento, esta revelación, la sección 20, no trae tanto ese matiz. Quizás para mí se pudiera parecer más a una constitución política de alguno de los estados en los que nosotros vivimos, que habla sobre la forma de organizar un estado, que habla sobre los derechos fundamentales de las personas, porque esto es una realidad. Si vemos nuestras constituciones, vamos a tener que tiene derechos fundamentales de las personas, que tiene la forma en que se organiza un estado, que tiene la estructura política, la forma de gobierno, en muchas ocasiones el lenguaje oficial y la protección o los distintos organismos de protección, órganos constituidos para poder proteger los derechos de las personas o para poder administrar los recursos públicos. Bueno, esta revelación, la sección 20 de Doctrina y Convenios, pues nos va a hablar desde el cuerpo gobernante, nos va a hablar sobre elementos históricos que a mí me resultan muy interesantes, también sobre el papel fundamental del Libro de Mormón. Además, nos va a referir sobre doctrina, la doctrina fundamental del Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a profundizar en ello. Mira, cuando yo fui y presenté esta clase en instituto justamente la semana pasada con mis jóvenes, surgió esta idea de manera espontánea y siendo guiados totalmente por el Espíritu, donde empecé a ver la estructura de esta revelación de una manera peculiar y diferente. Así que hoy voy a plantearte un poquito de esto, un poquito de esta revelación. Si vamos, y lo quiero compartir contigo, vamos a ver algo que a mí me resultó muy interesante preguntar y cuestionar con mis jóvenes en instituto. Yo les decía, ¿por qué creen que en este documento, por qué creen que en esta revelación que constituye la carta fundamental, el acta constitutiva de la iglesia, estaría establecido este punto y este otro punto? ¿Por qué el Señor se ocuparía de que esos aspectos estuvieran en la constitución de la iglesia? Y es una pregunta que yo te voy a ir haciendo a lo largo de los siguientes minutos mientras estemos hablando de este documento tan relevante. Lo pongo en pantalla y quiero comenzar con el versículo 1 porque nos da la luz de a dónde queremos dirigirnos. Y dice lo siguiente, dice, el origen de la iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo sido organizada y establecida de acuerdo con las leyes de Dios, perdón, de acuerdo con las leyes del país por la voluntad y el mandamiento de Dios. En este punto hay dos aspectos que es necesario resaltar. Primero, dice que es el origen, es decir, es la fundación, es el documento fundatorio de la iglesia de Cristo. Y nota que dice en los últimos días. Es decir, es una continuación de una iglesia,
pero ahora en estos últimos días. Y aquí el Señor nos deja muy en claro, o a menos implícitamente está establecido la apostasía y la restauración u organización de su iglesia en estos últimos días. Ese fue el primer punto. Te había dicho dos, pero no, son tres. El tercero es, dice que se organiza de acuerdo con las leyes del país. Y a mí me resulta muy interesante que en este documento se deje establecido que esta nueva organización conocida como la Iglesia de Cristo en ese entonces se organiza de acuerdo con las leyes del país, es decir, se cumple con las leyes del país. Y es que José Smith y otros fueron y registraron la iglesia para poder reunirse puntualmente y estar organizados propiamente como una, valga tanta redundancia, organización eclesiástica. Tercer punto, por la voluntad y el mandamiento de Dios. Este sin duda es el elemento más importante. ¿Por qué? Porque el Señor aquí está diciendo que esta iglesia se está organizando en la fecha, en el lugar que el Señor le reveló o dio por mandamiento. Es decir, no es mera casualidad. 6 de abril de 1830 no es una fecha al azar, es una fecha que el Señor designó puntualmente para que José Smith, Oliver Cowdery y otras personas más organizaran la iglesia de Cristo. Entonces, aquí vemos el primer punto o los primeros aspectos concernientes al gobierno de la iglesia. Ahora, vamos al siguiente. Los versículos 2, 3 y 16 resultan muy interesantes porque aquí vamos a ver que el Señor establece un cuerpo gobernante. Si tú ves la forma en que está estructurado cualquier organización, sea privada o sea pública, vas a ver que siempre en el pináculo va a haber un cuerpo gobernante. Bueno, aquí también, ¿sí? Aquí también el Señor establece un cuerpo gobernante. Ojo, no estoy diciendo que funcione de la misma manera que funciona en cualquier otro lado. No, aquí se da por revelación. Y como dice nuestro artículo de fe, ¿no? Por profecía, por la imposición de manos. Son llamados aquellos a quienes el Señor califica para servir. Entonces, en este caso, estimó prudente llamar a José Smith. Y vamos a poner estos versículos. Dice lo siguiente, versículos 2 y 3. Mandamientos que fueron dados a José Smith, hijo, el cual fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo para que sea el primer elder de esta iglesia. Y a Oliver Cowdery, también llamado por Dios, apóstol de Jesucristo para ser el segundo elder de esta iglesia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que estamos viendo de manera muy puntual son varios elementos. El primero ya te lo dije, ¿no? Un cuerpo gobernante. José y Oliver en esta organización incipiente, en esta iglesia que estaba organizándose. Segundo, la autoridad. Nota que en estos versículos puntualmente se le dice a José, o dice la revelación concerniente a José y a Oliver Cowdery que fueron llamados por Dios y que fueron ordenados apóstoles. Ambos, uno es el primer elder y otro es el segundo elder. Y eso nos lleva al tercer punto, apóstoles, testigos de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues nada más y nada menos que la base sobre la cual está establecida la iglesia de Jesucristo, que es el testimonio de los apóstoles, tal cual fue al principio, cuando después de su muerte, de su resurrección, sus apóstoles salieron y dieron testimonio. Es decir, la iglesia de Cristo desde el inicio fue establecida sobre la base del testimonio de apóstoles. De hecho, José Smith dijo lo siguiente, los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles concernientes a Jesucristo, que murió, que fue sepultado, que se levantó al tercer día y que ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión, dijo José Smith, son únicamente un apéndice de eso. Es decir, son cuestiones accesorias, aleatorias, pero que no son el núcleo ni la esencia misma. ¿Qué es lo que sí es el núcleo?
el evangelio propio de Jesucristo. ¿De qué? De que Él ciertamente murió, padeció, fue sepultado y resucitó. Entonces, de ello dan testimonio los apóstoles. Y esta revelación, y déjame la pongo de nuevo en pantalla, la revelación, la sección 20 de Doctrina y Convenios justamente menciona eso, que fueron ordenados tanto José como Oliver como apóstoles de Jesucristo. Es decir, para dar testimonio. ¿Por qué? Porque ese es como dijo José Smith, ese es el principio fundamental de nuestra religión, que existan profetas y apóstoles tal cual ahora. Y ahí podemos ver este cuerpo gobernante. Por eso es que inclusive en la portada de este programa que ahora estás viendo en pantalla, hemos puesto y le hemos dado rostro al cuerpo gobernante de la iglesia, a los profetas, videntes y reveladores que hemos sostenido en la última época, de acuerdo con lo que vemos del lado izquierdo, y del lado derecho, a aquellos que fueron llamados en los albores de la iglesia. Es más, te voy a pedir algo. Déjame en los comentarios quiénes son esos 6 que estabas viendo en pantalla. Bien, dicho esto, una vez que el Señor establece y le da sentido a la organización como estructura, designando apóstoles, llamándoles como tal y diciendo que estos serían el primer y segundo elder de la iglesia y que son apóstoles, es decir, testigos especiales de Cristo, y que este es un principio fundamental de nuestra religión, entonces habla de unos elementos históricos que a mí me resultan muy interesantes. ¿Por qué? En el acta constitutiva o en la constitución de la iglesia va a hablar sobre algunos antecedentes o elementos históricos. ¿Cuáles son estos? Vamos a verlos. Mira, versículos 5 y 6. Dice, y para entender esto tenemos que verlo en el contexto histórico, porque si los leemos de corrido no vamos a saber ni de qué nos habla. De hecho, yo hice la prueba con mis exámenes, con mis alumnos de instituto la semana pasada y no pasaron el examen. Les dije, ¿de qué estaba hablando aquí? Y tuvimos que ir y retroceder para que recordaran a qué se estaba refiriendo. Dice el versículo 5, después de habérsele manifestado verdaderamente a este primer elder. ¿Quién es el primer elder? José Smith. ¿Qué se le manifestó? Que había recibido la remisión de sus pecados. De nuevo se vio envuelto en las vanidades del mundo. Pero después de arrepentirse y de humillarse sinceramente mediante la fe, Dios le ministró por conducto de un santo ángel. ¿De qué estamos hablando? De dos elementos históricos y trascendentales que marcaron la pauta para esta iglesia. El primero, ¿a cuál se refiere? Se refiere a la primera visión. ¿Cuándo es que José Smith recibió la remisión de sus pecados? Recordarás, y yo lo he mencionado aquí hasta el cansancio, en el relato de 1832, José Smith narra esta historia de remisión o de conversión personal que él tuvo, donde dice que se internó al bosque buscando el perdón de sus pecados, porque su alma se sentía atribulado por causa de sus pecados y los pecados del mundo. Entonces, cuando ora en ese bosque, en la primavera de 1820, se le apareció el Señor. Y el Señor le dijo, José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Yo soy el Señor de gloria, le declaró. Y luego, según vemos en José Smith Historia, que José se vio envuelto en ciertas conductas que no eran apropiadas para alguien que había sido llamado, conductas que si bien no constituían pecados graves y que eran propios de su edad, sí eran cosas que él no debió haber llevado a cabo, y habla de imprudencias, debilidades de la juventud, flaquezas de la naturaleza humana, etcétera. Entonces, una vez que él recibe la remisión de sus pecados, él se ve envuelto. ¿Y qué vemos en el siguiente versículo? En el versículo 6, después de arrepentirse, se humilló sinceramente. ¿Y quién le ministró? Un santo ángel. ¿Qué ángel? El ángel Moroni. Entonces ve, en estos versículos del acta constitutiva de la iglesia, podemos ver, uno, que el Señor habla de la primera visión, y dos,
le está hablando de la visita del ángel Moroni. Ahora, si vamos al recuento histórico de las cosas, vamos a encontrar que José Smith tuvo entrevistas el 22 de septiembre de cada año desde 1823 hasta 1827. Este ángel que le ministró al profeta. ¿Por qué en este documento fundatorio de la iglesia estarán contenidos el elemento de la primera visión y el elemento de la ministración del ángel Moroni? Eso déjalo en los comentarios. Vamos al siguiente punto. En los versículos subsiguientes va a venir otra parte fundamental de esta iglesia. Y mira lo que dice. Y le dio, es decir, a José, poder de lo alto para traducir el libro de Mormón por los medios preparados de antemano, el cual tiene la historia de un pueblo caído y la plenitud del evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos, el cual se dio por inspiración y se confirma a otros por la administración de ángeles y por ello se declara al mundo, probando al mundo que las santas escrituras son verdaderas y que Dios inspira a los hombres. Entonces, otra vez la misma pregunta. ¿Por qué está hablando del libro de Mormón en el documento fundatorio de la iglesia? ¿Por qué el Señor se preocuparía de mencionar que le dio poder a José Smith para poder traducir esos registros? ¿Y por qué mencionar que ese libro, el libro de Mormón, contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo? Un atisbo de esto lo podremos ver en esta declaración de José Smith, quien él dijo: declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. ¿Será esa la razón? Déjame en los comentarios qué piensas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Y vamos viendo y vamos a recapitular en esta estructura de este documento fundatorio de la iglesia. Primero, el Señor declara que la iglesia se restaura en estos últimos días, que se organiza de acuerdo con las leyes del país, que se dio, el día de la organización se dio por revelación. Después vemos que establece la forma de gobernar la iglesia a través de apóstoles que fueron debidamente llamados, como fue José y Oliver, y que estos serían conocidos como el primer y segundo elder de la iglesia, a quienes él dio autoridad porque fueron llamados para ello. Y luego vemos estos elementos históricos, donde habla sobre la primera visión implícitamente en el versículo 5, luego en el versículo 6 habla sobre, expresamente, habla sobre la administración del ángel Moroni a José Smith, para luego caer a partir del versículo 8 en el papel fundamental del libro de Mormón. Bueno, me parece que aquí hay sabiduría. El Señor deseaba transmitirnos a nosotros desde los orígenes de la iglesia la forma en la cual nosotros habíamos sí de organizarnos, pero uno, cómo dirigirnos y a través de quién. Profetas y apóstoles, debidamente llamados. ¿A través de qué? A través de las escrituras, siendo el principal de ellos el libro de Mormón. Pero además, un aspecto sumamente relevante, dejándonos ver que Él había restaurado la iglesia y que a través de Él, así como José, nosotros podíamos acceder a la remisión de nuestros pecados. Haciendo ver que Él llamaba o Él llama a quien Él escoge y los escoge, según podemos ver, aquellos que lo buscan y se humillan ante Él. Entonces nos deja ver que Él nos ministra y nos ministra por conducto de ángeles, como fue el caso del ángel Moroni. Luego vienen, a partir del versículo 17, aquí digamos que entra la sustancia, porque si en una primera parte hablamos en una parte orgánica de la iglesia,
Orgánica porque establece un cuerpo gobernante, por ejemplo. También establece antecedentes históricos relevantes para organizar la iglesia, como fue la primera visión y las visitas del ángel Moroni. Bueno, después de esto, también vamos a ver que el Señor empieza a revelar su plan. Y a partir del versículo 17, vamos a ver que habla sobre el plan de salvación. Primeramente, déjame lo pongo en pantalla. Primeramente, el Señor habla sobre el plan de salvación. Y mira, versículo 17 dice lo siguiente: por estas cosas sabemos que hay un Dios en el cielo, infinito y eterno, de eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable, el organizador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto en ellos hay. B. Habla de la naturaleza de un Dios. Y nos metemos al aspecto de la creación. Versículo 18. Creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen y a su propia semejanza él los creó. ¿Notas cómo nos va introduciendo al plan de salvación? Es decir, este documento fundatorio de la iglesia va a revelar la doctrina, nos va a dar la doctrina del plan de salvación. A mí me parece fundamental esto, porque si hacemos un símil con las constituciones de los estados, vamos a ver que estas constituciones contienen los derechos fundamentales, por ejemplo, que merecen ser protegidos y a los cuales tienen acceso los ciudadanos de ese estado. Aquí el Señor nos está revelando, haciendo un símil, nada comparable desde luego, pero viendo la estructura de la revelación 120, nos está revelando el plan de salvación para que nosotros, si acudimos a ese documento fundatorio, me gusta más esto, debo decirle, no tanto la constitución de la iglesia, tampoco el acta constitutiva, ahora me gusta más el documento fundatorio. ¿Qué les parece? ¿Con cuál te quedas tú? ¿Constitución de la iglesia, acta constitutiva o documento fundatorio? ¿Y por qué? Déjamelo en los comentarios, me encantará saber acerca de esto. El Señor en el documento fundatorio de la iglesia, entonces habla sobre la creación del hombre y de la mujer y que fueron creados a su propia imagen. Pero luego el versículo 19 se pone buenísimo esto, porque entonces dice, ok, sí, yo los creé y les di mandamientos. Dice, y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran, el único Dios verdadero y viviente, y que Él fuese el único ser a quien adorasen. Ándale. Me encanta esta parte, porque me recuerda varias cosas. Y aquí nos deja ver el propósito de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero viviente, y a tu Hijo Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de conocer al único Dios y verdadero eterno, estamos hablando del acceso a la vida eterna. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, el Señor nos da mandamientos. ¿Y cuál es el propósito de esto? Bueno, estos mandamientos nos llevan a amarlo y a servirlo y a adorarlo, para reconocerlo a Él como nuestro Padre eterno, nuestro Creador. Nos habla sobre el propósito de las leyes y mandamientos que Él nos da a través de esta iglesia que se está organizando en ese momento. Entonces, quizás pueda resultar difícil de ver a simple vista en el texto de la revelación, pero aquí, desde luego que nos está dando muchísima luz sobre los propósitos de Dios. Ahora, veamos qué dice enseguida, en el versículo 20. Pero por transgredir estas santas leyes, el hombre se volvió sensual y diabólico y llegó a ser hombre caído. Obviamente aquí está hablando de la caída. Obviamente. Y luego, ok, están en un estado caído, pero otra vez el documento fundatorio de la iglesia, revelándonos el plan de salvación en su máxima expresión, ¿qué es lo que falta o qué es lo que es necesario enseñar si ya estamos hablando de la caída? A partir del versículo número 21. Por tanto, el Dios omnipotente dio a su Hijo unigénito, quien sufrió tentaciones, pero no hizo caso de ella.
fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Y dice, y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre para reinar con omnipotencia de acuerdo con la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que cuantos crean en Él y se bauticen y perseveran hasta el fin, versículo 25, versículo 26 dice, alcancen vida eterna. Ahí está el plan de salvación. El documento fundatorio de la iglesia está hablando sobre el amor del Padre para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos viendo aquí el amor de Dios en su máxima expresión reflejado en este documento fundatorio de la iglesia. De hecho, esto me recuerda que el día de hoy, cuando me desperté, vi una publicación del presidente Russell M. Nelson que recientemente acababa de hacer. Y él enseñó lo siguiente. Déjame, la pongo en pantalla. Dice lo siguiente el presidente Nelson. Aquí está. Lo leo. Aquí está en español más clarito. Dice, en esta época de Pascua de Resurrección, voy a ser más grande porque noto que no se alcanza a ver. Ahí está. En esta época de Pascua de Resurrección, los invito a recordar que la expresión de Jesucristo ciertamente incluye su sufrimiento en el jardín de Getsemaní y su muerte en la cruz del Calvario. Pero estos dos grandes sacrificios estarían incompletos sin el acto culminante de su gloriosa resurrección. Fue en el sepulcro del huerto donde la obra expiatoria de Jesucristo se realizó plenamente y su victoria sobre el pecado y la muerte verdaderamente se realizó. Cuando hablamos del mayor amor de Jesucristo por cada uno de nosotros, testifico que la resurrección de Jesucristo es la máxima expresión de ese amor. A mí me resultó sumamente interesante esta declaración. La resurrección es la máxima expresión de amor de Jesucristo. Y otra cosa que me resultó muy interesante es que el sufrimiento en el jardín de Getsemaní y la muerte en el Calvario están incompletos sin la resurrección que se llevó a cabo en el sepulcro del huerto. Y este, pues, es el evangelio que está revelado en la sección 20, donde ciertamente habla de que Cristo fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, que es justamente el punto de que habla el presidente Nelson. Ahora, vamos a ver que en los siguientes puntos se pone todavía más interesante, porque vean en el versículo 26, déjame cambiar la pantalla, en el versículo 20, en el versículo 26 de esta revelación que estamos analizando, vean cómo nos deja ver sobre la salvación. Y dice, no solo los que creyeron después de él, no solo los que creyeron después que él vino en la carne, en el meridiano de los tiempos, sino que tuviesen vida eterna todos los que fueron desde el principio. Sí, todos cuanto existieron antes que él viniese. Versículo 27, así como los que vinieran después y creyeran. Mira, este punto está por demás interesante porque implícitamente está hablando ahí de una salvación infinita y eterna. Pero para los que vivieron antes de Cristo, los que lo vieron en la carne y los que viviríamos después de Cristo. Me resulta muy interesante porque hasta el 6 de abril de 1830, ni por asomo siquiera sabían no sé José, pero la iglesia que se estaba organizando en ese momento, ni por asomo siquiera sabían sobre lo que habría de venir concerniente a la obra
de historia familiar y del templo, como le llamamos ahora. Los bautismos por los muertos, las ordenanzas vicarias. Resulta plenamente congruente con la doctrina que se revelaría después, pero que en ese momento no estaba a la vista de todos, porque dice, no solo los que creyeron después que Él vino en la carne, sino todos los que fueron desde el principio, todos cuantos existieron antes que Él viniese. ¿Y cómo es eso posible? Pues únicamente a través de una expiación infinita y eterna que opera en todo sentido del tiempo, pero también implícitamente está hablando de la obra o las ordenanzas vicarias que se llevan a cabo en los templos. Y hoy esta obra está completamente acelerada, pero en el milenio se continuará y se concluirá para que todos los hijos de Dios de todas las épocas reciban las ordenanzas requeridas para entrar en el reino de los cielos. Así que esta revelación de manera implícita está hablando de esto, lo cual a mí me parece fundamental que el Señor desde el documento fundatorio nos deje ver esta doctrina de la que ahora estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que sigue? A partir del versículo 29 se pone, pero para chuparse los dedos, porque se va a meter a hablar de aspectos doctrinales relacionados con, con la salvación que proporciona el Mesías, con la gracia, con la misericordia. Habla de justificación y habla de santificación. Habla de gracia, que es el núcleo de nuestra teología y de nuestra creencia en este Salvador, en este Jesucristo en quien confiamos. Vamos a verlo en pantalla. Dice lo siguiente, dice en el versículo, a partir del versículo 29, y sabemos que es preciso que todos los hombres se arrepientan y crean en el nombre de Jesucristo. Y entonces señala, y adoren al Padre en su nombre y perseveren con fe en su nombre hasta el fin, o no podrán ser salvos en el reino de Dios. Y luego señala, y sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Y también sabemos que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera para todos los que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerza. Entonces, vean cómo está hablando del núcleo del Evangelio de Jesucristo. Primero, la creencia o la fe en el Salvador. Segundo, la posibilidad de arrepentirse y obtener la remisión de los pecados. ¿Y cómo lograr esto? A través de una santificación por gracia, que precisamente proviene de Jesucristo, para finalmente ser justificados ante el propio Señor. ¿Pero qué es esto? Estos aspectos lo consideré necesario y relevante profundizar en ellos. Y déjame te platico algo. Yo trabajo en un tribunal de control constitucional, donde ciertamente vemos los derechos fundamentales que están en la Constitución y a partir de ahí vemos el alcance. Acudimos a su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, y vemos cuál es el alcance y el contenido de esos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Todos estos derechos fundamentales que todo ser humano inherentemente tiene por el solo hecho de nacer y que consagra la Constitución, los tribunales estamos o ejercemos la función de proteger esos derechos para proteger ciertamente a las personas, pero vemos el alcance de estos derechos. En el texto constitucional normalmente va a estar el derecho, pero su alcance se va dando a través de la interpretación, de la hermenéutica jurídica, de la integración, etcétera. Bueno, si tú ves
la sección 20 de Doctrina y Convenios no te explica qué es gracia, qué es la gracia, tampoco te explica qué es la expiación ni el arrepentimiento, tampoco te dice qué es la justificación ni la santificación. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Tenemos que ir a otras fuentes en las escrituras y en las palabras de los profetas vivientes. ¿Para qué? Para conocer el contenido, el alcance y la aplicación de estas doctrinas fundamentales. ¿Qué te parece eso? ¿Tienes una pregunta al respecto? Házmela y déjamela saber en los comentarios. Déjame, te muestro algunos aspectos que yo considero relevante mencionar aquí, que tiene que ver con la justificación y tiene que ver con la santificación. Pero vamos a invertirlo al orden al que está propuesto en esta revelación. Mira, dice en el versículo número 30, habla de justificación, pero en el versículo 31 habla de santificación. Primero vamos a santificación y le vamos a dar un clic en cuanto funcione la página, y en santificación vamos a ver que nos lleva la guía de estudio de las escrituras y nos va a explicar qué es esta santificación. Y aquí lo estás viendo en pantalla. Y dice lo siguiente: es el proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Cristo. ¿Te suena conversión? ¿Sí? La santificación es un proceso, y en ese proceso es donde nos libramos del pecado. Y al librarnos del pecado, nos volvemos puros, limpios y santos. ¿Dónde podemos ver eso? En las Escrituras. Esta a mí me pareció muy agradable ver cómo esta relación que nos dejaron los profetas y apóstoles, o la iglesia como tal, sobre estos versículos, que dice lo siguiente, que es los versículos 59 y 60 de Moisés, capítulo 6, y dice que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Es decir, antes de la caída el hombre no podía morir, ¿verdad? La caída, a partir de la caída, el hombre se vuelve mortal. Entonces continúa diciendo esta revelación, dice: y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, así y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así, mira, fíjate, aquí voy a hacer una parada fundamental, ¿no? Fíjate cuando dice que nosotros nacimos mediante el agua. Es muy interesante. El gran porcentaje por el que está constituido nuestro cuerpo, tenemos como un 60 o 70% de agua, ¿eh? Luego, es el agua la que nos protege, es el líquido que nos protege cuando nosotros estamos desarrollándonos en el útero de la mujer. Y la sangre, y dice, pues, ¿qué es lo que nos vivifica? La sangre. Recordad que después de este estado seremos vivificados por el Espíritu y ya no tendremos sangre. Y dice, y el Espíritu es el que le da vida a este tabernáculo de barro. Dice, así tendréis que morir, ¿sí? Así tendremos que morir. Dice, pero de la misma manera tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos. Pero ahora nacer del agua y del Espíritu. Es decir, ser cambiados, ser bautizados en el nombre de Cristo, recibir el don del Espíritu Santo y ser cambiados y llegar a ser, como dijo Pablo, criaturas nuevas. O como dijo el rey Benjamín, sois engendrados hijos e hijas espirituales de Cristo, porque habéis nacido. O esa pregunta que hizo Nicodemo, ¿no? ¿Cómo puede el hombre volver al vientre de su madre y volver a nacer? Bueno, aquí estamos hablando exactamente de eso. Dice, nacer otra vez del agua y del Espíritu. Y dice, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal. Entonces, hermanos, es a través de la sangre de Cristo que nuestros vestidos son emblanquecidos.
Por alguna razón que no ha sido revelado a través de las Escrituras, la sangre tiene el poder de limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. Entonces llegamos a ser santificados. Y dice en el versículo subsiguiente, dice, porque por el agua guardáis el mandamiento, es decir, cuando tú y yo nos bautizamos, hacemos compromiso de guardar los mandamientos. Nosotros tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, prometemos o hacemos el convenio de recordarle siempre y de guardar sus mandamientos. Entonces, por el agua guardamos el mandamiento. Por bautismo, obedecemos la ley y nos comprometemos a guardar los mandamientos. Y dice la Escritura, por el Espíritu sois justificados. Está bien padre esta. El Espíritu, cuando nosotros gozamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos gozando de la presencia de un miembro de la Trinidad. Y ese miembro de la Trinidad justifica que nosotros estamos siendo limpios y puros ante el Señor. Y eso nos justifica ante Él. Entonces dice esta Escritura, y por la sangre sois santificados. Por la sangre de Cristo somos santificados cuando nosotros tenemos acceso pleno a los méritos, a la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regresarnos. Entonces, dice esta Escritura, según acabamos de ver, que la santificación es un proceso. Y vamos a ver en Doctrina y Convenios número 6 acerca de la justificación. Ya vimos qué es la santificación y yo te mencionaba que muchas veces el texto originario, que en este caso es el documento fundatorio, no contiene toda la explicación sobre todos los aspectos doctrinales o figuras doctrinales que contiene, pero que es necesario acudir a otras fuentes para poder integrar, comprender, interpretar y llegar a conocer el sentido y alcance. Pero lo más importante, y como dijo José Smith, ¿no? Yo tengo el Espíritu Santo como maestro y esto es lo más importante y lo mejor. Así que a través del estudio y la guía del Espíritu Santo podemos llegar a conocer los misterios del reino. En este caso, al acudir a otras fuentes, no hacemos sino llevar a cabo los ejercicios necesarios para poder llegar a comprender los misterios del reino. ¿Te has dado cuenta que el hombre por naturaleza es curioso y desea comprender las cosas y desea aprender? ¿Te has dado cuenta que la vida sería muy aburrida si no hubiera misterios que revelar, cosas que aprender? Bueno, esta es nuestra naturaleza y Dios nos ha dado esta habilidad de poder llegar a conocer sus misterios a través del estudio, de la oración, de la fe y a través, y desde luego, y sobre todo, de la guía del Espíritu Santo. En la guía de estudio de las Escrituras nos habla acerca de justificar y dice, es recibir el perdón de los pecados y ser declarado sin culpa. El hombre se justifica mediante la gracia del Salvador y la fe que deposita en él, la cual se demuestra por medio de su arrepentimiento y obediencia a las leyes y las ordenanzas del Evangelio. La expiación de Jesucristo hace posible que el género humano se arrepienta y sea justificado, o sea, que se le perdone el castigo que de otra manera recibiría. Esta definición, la verdad es que está encantadora, hermanos, ¿no? Y fascinante. Déjame te digo, ¿por qué? Justificar qué es. Bueno, para poder entender esto, tenemos que acudir a lo que hemos hablado en muchos otros capítulos acerca de la ley de la justicia. La ley es implacable y la ley exige que el que la violó pague la consecuencia. Si tú violaste la ley, tú eres culpable. Si yo la violé, soy culpable. Y aquí no hay, en el caso de la ley, de manera lisa y llana, hablando de manera lisa y llana de la ley, no hay pero ni justificación que valga. Se aplica porque se aplica. Pagas porque pagas. Dice en la guía de estudio de las Escrituras, según acabamos de leer, que para que el ser humano pueda ser justificado, pues necesita arrepentirse, porque de otra manera se le impondría
el castigo al que sería acreedor. La ley exige que el culpable cumpla y pague el castigo. En cambio, Jesucristo justifica los pecados del pecador. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es que Jesucristo diga, este hombre se arrepintió, esta mujer se arrepintió y está limpia por medio de la sangre que he derramado por él, porque ha cumplido un proceso de santificación. De tal manera que es hallado sin culpa ante mí. Así que Padre, y ahí es donde aboga por nosotros, ¿no? Jesucristo es el abogado. Padre es el abogado y es el juez. Padre, Él está limpio de los pecados de esta generación y puede entrar en el reino de los cielos, porque está justificado ante mí. Ha sido transformado y ha sido convertido. ¿Qué vemos aquí, queridos hermanos? Vemos que en el documento fundatorio de la iglesia, el Señor está hablando de la doctrina de mayor importancia y relevancia que nosotros tenemos, concernientes al Evangelio de Jesucristo, que nosotros podemos arrepentirnos a través de los méritos, la gracia y la misericordia de Jesucristo, y que debido a ello podemos ser salvos en el reino de los cielos. Si es que hemos sido santificados por la gracia, este proceso que llevamos a diario, la santificación es un proceso diario, para finalmente ser justificados por el Salvador y poder acceder a una exaltación. ¿Por qué el Señor, otra vez la misma pregunta, ¿por qué el Señor deseaba que estas doctrinas estuvieran reveladas, asentadas y plasmadas en el documento fundatorio de la sección o la sección 120, en el documento fundatorio de la iglesia? ¿Por qué? Porque es el núcleo, ¿no? Es el núcleo del plan de salvación. Y que el Señor lo mencione y que no explique en qué consiste la gracia, que no mencione en qué consiste el arrepentimiento, que no mencione en qué consiste la santificación y la justificación, pero que a través de otras fuentes doctrinales podamos llegar a conocer el sentido y el alcance de esas figuras doctrinales, y que a través de la guía del Espíritu podemos llegar a comprender cabalmente. Para mí resulta maravilloso. ¿Cómo es que el Señor nos dice, aquí está mi documento fundatorio, busca a través de la guía y la revelación el alcance de lo que yo te estoy mencionando aquí? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué sentimientos te deja ver? ¿Qué sentimientos, perdón, te estás teniendo ahora? ¿Y qué pensamientos te está dejando ver todo esto? Ahora, quiero mencionarte algunos aspectos más. A partir de aquí, una vez que se menciona, en mi punto de vista, la crema innata, la sustancia misma de la revelación, que comprende estos versículos que te acabo de mencionar, donde habla sobre el papel de Jesucristo en el plan de salvación, bueno, se va a meter desde aspectos organizacionales hasta deberes y responsabilidades de los que presiden, de los sacerdotes, de la organización de la iglesia, que ya nos habla más de la estructura misma y cómo debe de funcionar. Recordemos que los santos somos la iglesia y que nosotros constituimos la iglesia y la hacemos funcionar. Bueno, esta revelación nos va a decir cómo funciona y cómo debe funcionar la iglesia. Si vamos a partir del versículo 37, mira, a partir del versículo, bueno, en el versículo 37 más bien, nos dice acerca de algunos requisitos para el bautismo. Y esto se va a relacionar con distintos versículos. Mira, en el versículo 37, ok, el Señor está diciendo, esta es mi iglesia,
¿Cómo accedemos? ¿Cómo forman parte de esta iglesia? En el documento fundatorio de la iglesia lo va a decir. Versículo 37. Todos los que se humillan ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. Muy bien. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, ¿cómo llegas a ser parte de la iglesia de Cristo que se está restaurando ahora? Aquí están los requisitos, pero no es todo. Mira, también en el versículo 71, y aquí nos vamos a adelantar varios versículos en la revelación, nos dice lo siguiente, dice, versículos, nadie puede ser recibido en la iglesia de Cristo a no ser que haya llegado a la edad de responsabilidad ante Dios y ser capaz de arrepentirse. Entonces, hay una edad de responsabilidad. Y entonces el que se arrepienta, el que se bautice, tiene que ser capaz de arrepentirse. Si no es capaz de arrepentirse, entonces no es necesario el bautismo. Vean esta doctrina que se está enseñando ahí. También vemos acerca del bautismo que nos va a decir la forma de bautizarse. Ya nos habló de aspectos sobre la naturaleza de la persona que se humilla ante Dios, que se arrepienta, que manifieste a través de sus obras, que se ha arrepentido de sus pecados, que acuda a Él con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Nos habla de una edad de responsabilidad, nos habla de la capacidad de arrepentirse, pero luego nos va a decir la forma. En el versículo 72, dice, así se debe de administrar. 73, el que es llamado por Dios, y aquí también, ¿qué es lo que dijimos? No lo tenía puesto sobre la pantalla. ¿Qué es lo que dijimos ahorita? Uno de los aspectos fundamentales de los que habla este documento fundatorio de la iglesia es que habla de aquellos que tienen autoridad, que fueron llamados por Él. Bueno, aquí en el versículo 73 reitera ese aspecto y dice, el que es llamado por Dios y tiene autoridad de Jesucristo para bautizar, y entonces ya nos dice la mecánica, entrará en el agua con la otra persona que se haya preparado para bautizarse, la va a llamar por su nombre y va a decir lo siguiente, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la sumergirá en el agua y saldrá del agua. Entonces, habla no solamente de aspectos y condiciones intrínsecas de la persona que se va a bautizar, sino también habla de la autoridad y de la forma de llevar a cabo el bautismo. Entonces, este manual de procedimientos, el documento fundatorio se convierte en un manual del procedimiento para el bautismo, porque nos dice precisamente cómo se han de unir y bajo qué requisitos y condiciones se han de unir las personas a la iglesia de Cristo. Hay un aspecto a partir del versículo 38, y aquí nos vamos a regresar en la revelación, que nos va a hablar sobre las responsabilidades. Versículo 38, el deber de los élderes, presbíteros, maestros, diáconos y miembros de la iglesia de Cristo. Y nos va a hablar sobre los deberes de cada uno de los sacerdotes que han sido o van a ser o serían ordenados a cada uno de estos oficios del sacerdocio. Es muy interesante, te voy a decir por qué. Para que una organización funcione, cualquiera que sea, y vamos a hablar de una estructura de gobierno, tiene que estar establecida su función y propósito, tiene que tener oficiales nombrados que tienen la potestad de llevar a cabo los propósitos de esta organización gubernamental, pero además la ley o los reglamentos o los acuerdos internos tienen que establecer las facultades, las formas, los procedimientos para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos en este documento fundatorio de la iglesia que los élderes, presbíteros, maestros, diáconos y miembros de la iglesia tienen distintas responsabilidades y funciones. Y entonces nos empieza a decir lo que han de hacer, enseñar, exponer, confirmar por la imposición de manos, administrar el pan y el agua o el pan y el vino, hacerse cargo de las reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Observa con atención del versículo
38 al 60 que habla justamente de eso. Ahora, no solamente habla sobre esos puntos, mira, en el versículo 61 ya habla sobre de qué manera se va a congregar la iglesia, al menos colectivamente. Dice, los varios élderes que componen esta iglesia de Cristo deben reunirse con frecuencia cada 3 meses o de cuando en cuando. Entonces, este documento fundatorio habla de reuniones trimestrales de la iglesia, porque cuando recién se organiza la iglesia había 3 ramas. Entonces, esas 3 ramas se iban a organizar o se iban a reunir trimestralmente. Hoy en día hay reuniones trimestrales, por ejemplo, del sacerdocio, o pueden ser semestrales. Las conferencias destaca, o son trimestrales. Colectivamente nos reunimos como iglesia cada 6 meses. Es maravilloso que una iglesia a nivel global, compuesta por 17 o más millones de miembros, se reúna cada 6 meses para guardar uno, el enfoque en Jesucristo y reservar la doctrina para saber y conocer al verdadero Dios y viviente y conocer su voluntad, es maravilloso. Entonces, aquí este versículo está estableciendo este sistema de conferencias que hoy en día todavía seguimos llevando. Ahora, en el versículo 63 al 67 habla de puntos que resultan muy interesantes. Nada más voy a leer el 63. Dice, los élderes recibirán su licencia de otros élderes por el voto de la iglesia al que pertenezcan o de las conferencias. Hoy en día, por ejemplo, un misionero tiene un certificado que le dice que es representante de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se les da una licencia. ¿Sí? Y esto los autoriza como predicadores. Ahora, también habla del voto de la iglesia. ¿Qué es el voto de la iglesia? Esto, la ley de común acuerdo, cuando nosotros, a través de, como lo llama aquí, el voto, sostenemos a los distintos oficiales de la iglesia. Y entonces ve cómo este documento fundatorio establece las bases para que funcione la iglesia. Más adelante habla, bueno, ok, ya eres parte de esta iglesia, vamos a ver cuáles son tus deberes. Versículo 68. Si vemos con cuidado este versículo, dice, el deber de los miembros después de ser recibidos por el bautismo. Y ve lo que dice, ¿eh? Dice, los élderes o los presbíteros deben disponer de tiempo suficiente para explicar al entendimiento de los miembros todas las cosas concernientes a la iglesia de Cristo, antes que estos tomen la Santa Cena y sean confirmados por la imposición de las manos de los élderes, a fin de que se hagan todas las cosas en orden. Y los miembros manifestarán ante la iglesia, así como ante los élderes, por su andar y conversación piadosos, que son dignos de ello, andando en santidad delante del Señor para que haya obras y fe de acuerdo con las Santas Escrituras. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Responsabilidades que tenemos. Ya nos unimos a la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son tus responsabilidades? Andar en santidad delante del Señor. Andar en santidad delante del Señor. ¿No resulta maravilloso? Que este documento fundatorio también establezca los deberes y las responsabilidades de todos los miembros de la iglesia. Ve cómo establece facultades, responsabilidades de aquellos que son ordenados para servir, pero también de todos los miembros de la iglesia. Análisis de este documento fundatorio de la iglesia. A partir del versículo 70, habla de los deberes de los padres, ¿eh? Ya hablamos de deberes de los miembros, deberes de los padres. Quien tenga hijos, tráigalo ante los élderes de la iglesia para que les impongan las manos y sean bendecidos. Versículos, en el versículo 75, habla de la Santa Cena. Dice, conviene que la iglesia se reúna a menudo para tomar el pan y el vino en memoria del Señor Jesús. A mí me resulta muy interesante esto. El documento fundatorio de la iglesia habla de que se debe de reunir a menudo y nosotros lo hacemos cada semana. Yo he visto que en otras iglesias pues van y lo toman el que quiere cuando quiere, en otras lo hacen anualmente, una vez al año, en otros lo hacen cada mes. Platicando con amigos me doy cuenta de esto.
Y con esto no estoy tratando de meritar o desvalorizar esas prácticas en otras iglesias. Lo que yo estoy tratando de hacer ver es que el documento fundatorio de la iglesia establece la forma para participar de la Santa Cena, lo cual debe ser a menudo. Finalmente, este documento fundatorio de la iglesia habla sobre, se me estaba pasando. No solamente dice que a menudo, sino que además establece las oraciones. En el versículo 77 establece la oración para bendecir el pan. Y en el versículo 79, la oración para bendecir el vino o el agua. Y estas oraciones, si fuéramos y las analizáramos, nos detendríamos aquí un par de horas por cada una de ellas. Pero allí, queridos hermanos, aquí hay carne. Así que te invito y que vayas y explores, porque a través de el contenido de estas oraciones podremos ver que nosotros testificamos ante Dios que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, que estamos dispuestos a recordarle siempre y que nos comprometemos a guardar sus mandamientos. Y Él nos promete que si lo hacemos, ciertamente tendremos el Espíritu con nosotros. Y como dice el elder David Avena, podremos andar y vivir en revelación. Ahora, el versículo 80, ya pasando a otro plano, el versículo 80 nos habla de transgresores, ¿eh? Cualquier miembro de la iglesia de Cristo que transgrediere o fuere sorprendido en alguna falta, será tratado según las Escrituras. No nos da más, solamente nos dice eso. Para eso hay que acudir a otras fuentes. Pero el documento fundatorio nos habla de la posibilidad de poder ayudar a aquellos que han violado la ley. Finalmente, vamos a ver que a partir del versículo 82, y lo pongo en pantalla, habla de registros. Con una lista de los nombres de varios miembros, dice, se guardará un libro, una lista formal de los nombres de todos los miembros de la iglesia. El documento fundatorio de la iglesia establece la necesidad de llevar a cabo registros, los cuales llevamos a cabo hoy en día. Por eso es que el obispado tiene secretarios, las presidencias de estaca tienen secretarios que llevan a cabo estos registros y a nivel mundial se registran todas las ordenanzas que se llevan a cabo en la iglesia, no todas, ¿sí? Bueno, sí, las ordenanzas del bautismo, que va junto con la del Espíritu Santo, del sacerdocio, se registran las ordenanzas del templo, las del matrimonio eterno, se registran las bendiciones patriarcales, por ejemplo, pero se lleva una lista de los miembros en general y también lo que dice el versículo subsiguiente, que es el 83, y también para que borren del registro general de nombres de la iglesia los de aquellos que ya han sido expulsados. Es decir, también establece la posibilidad de borrar los nombres. Y qué interesante resulta, ¿no? O sea, desde el documento fundatorio de la iglesia se establece la posibilidad de poder borrar nombres. Sin establecer la mecánica, la forma ni los medios, pero ya desde ahí el Señor está dejando ver que esto es posible. Queridos hermanos, esta es la revelación que habla sobre la constitución o sobre la organización y el gobierno de la iglesia. Es el documento fundatorio, donde el 6 de abril de 1830 se reunieron los santos en la cabaña de Peter Whitner. Algunos historiadores dicen que pudieron haber sido 30, 40, 50 o hasta 60. 6 miembros originales, donde se leyó este documento fundatorio y al que después se le agregaron ciertas partes. Así que, analizado este punto, podremos ver y entender cuáles fueron los propósitos o cuáles son los propósitos del Señor de que nosotros conozcamos el gobierno de la iglesia, aún revelados desde el inicio a través de esta, valga la expresión redundante, revelación que recibió el profeta José Smith, principio bajo los cuales todavía nos regimos hoy en día, la organización y el gobierno de la iglesia.
Muchas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Espero que sigas teniendo un excelente fin de semana. Un abrazo muy, muy especial a todas las hermanas que esta semana o en estos días en las distintas estacas de Sion o barrios han estado llevando a cabo y llevarán a cabo actividades